Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Hola, Buenos días. buenos días. Desde Honduras les saluda Ruth Hernández, Karina Hernández. No tengo la opción de levantar la mano. Si en algún momento deseo hacer mi participación, puedo hacerlo directamente abriendo el micrófono o tengo que pedir la palabra por el chat. Sería mejor que lo pidieras por el chat y entonces vamos a pedirle a Evelyn Fernández que esté atenta al chat para atenderte si vas a querer participar. Gracias, muy amable. Con gusto, Karina. Bueno, podemos empezar, ¿no? Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que hay unas reglas de este diálogo que están escritas en un documento que está en la página y ahora está en el chat, de modo que pueden leer las reglas ahí sin ningún problema, pero de todas formas, decir que, bueno, son reglas muy básicas, como ustedes se imaginan, y voy a leer los asuntos principales para que quede claro. Básicamente, las reglas del diálogo son tener respeto por la opinión de los demás, tener capacidad de síntesis, capacidad de escuchar, ajustarse al tiempo dado, eh, reconocer que hay una distribución de tareas, y entonces yo voy a solicitarle a algunas personas que me contribuyan con su aporte para hacer más eficiente este diálogo, y la participación es voluntaria. Esto es muy importante. No estar aquí no tiene una afectación en la nota, digámoslo así. Sin embargo, es importante participar porque eso nos permite conocernos en primer lugar y en segundo lugar nos permite beneficiarnos de las opiniones de los otros y de las otras. Entonces, quería preguntar si estamos de acuerdo con esas reglas o si alguien quiere objetarlas o decir algo al respecto. Si no, basta con que diga de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Estoy de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De De acuerdo. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Excelente. Entonces tenemos un acuerdo masivo. ¿Ah? Muy bien, queridos amigos y amigas. Vamos a empezar con lo siguiente. En el chat ustedes ven que hay una pregunta. Al principio del chat están unas preguntas que voy a leer porque son las preguntas que nos van a permitir empezar el diálogo. Y voy a explicar un poquito por si acaso no está claro. Las preguntas son, ¿qué fuerzas están orientando a la ciudadanía y hacia dónde? Por ejemplo, si orienta la ciudadanía hacia el individualismo o hacia la sociedad. ¿Podemos aspirar a una identidad cívica compartida? ¿Sí o no? Considerando el concepto de ciudadanía que ya se estableció en el documento, pues la propuesta para este diálogo básicamente es decir, señores, ¿en qué sentido podemos hablar de ciudadanía en América Latina? ¿Y cuáles son las fuerzas que están llevando a la ciudadanía hacia dónde, según su propia inteligencia, según sus propios datos, según su propio análisis? En esta tarea me van a acompañar tres personas en distintas tareas. Evelyn nos va a acompañar dando la palabra. Para eso vamos a utilizar el método, el primero en entrar, primero en salir.
Entonces el que levante la mano primero, pues va de primero, y el que va de segundo, pues va de segundo, haciendo fila. Gracias, Evelyn, por esta tarea. Anthony tiene una tarea muy importante. Saludos, Anthony. Saludos, buenas. Anthony nos va a ayudar con el cronómetro. Es el que nos va a ayudar a controlar cuánto habla cada quien. Adelanto que vamos a dar 2 minutos de tiempo para hablar, no más. Y Anthony tiene la ingrata tarea de recordarle que ya se pasó el tiempo, por un lado. Y por el otro lado tenemos a Magali. ¿Dónde está Magali? Hola, Douglas. Aquí, ahí está Magali. Bueno, Magali tiene una tarea también muy importante. Le agradezco mucho que haya aceptado. A ella le vamos a encargar lo que llamamos status cuestiones. ¿Qué es status cuestiones? Ella nos va a ayudar de vez en cuando a ubicar la conversación en el sentido de por dónde ha caminado la conversación y en qué estado se encuentra la conversación. Como ustedes saben, los diálogos pueden ser ordenados o desordenados. Entonces, María Magali nos va a ayudar a ordenarnos de vez en cuando. Gracias, María Magali. Muy gentil. Ok. Presentado el equipo, presentadas las preguntas, yo espero que alguno de ustedes quiera empezar esta reflexión y este diálogo. Gracias. Tengo la palabra de Víctor. Víctor. Sí, gracias, pero más bien antes de empezar, yo no sé si pueden repostear las preguntas en el chat porque yo no las veo. No sé a dónde están. No se miran. Voy a volverlas a colocar. Un segundo. Ahí están las preguntas. Okay. Mientras las leen, voy a decir un par de cositas. Lo siguiente. Se supone, y es un conjunto de análisis que hay en América Latina, el siglo XX articuló o intentó articular un conjunto de instituciones, digámoslo así, estructurantes. Eso se hizo a través, por supuesto, del Estado, de las instituciones, a través de la escuela, de la educación, a través de la iglesia, a través de los movimientos sociales, a través de la familia. Y al mismo tiempo, el análisis de final de siglo dice que las instituciones estructurantes fueron perdiendo capacidad de estructura. Crisis en la iglesia, crisis en la familia, crisis en la política, crisis en la familia. Problemas de habitación, problemas comunitarios, desestructuración comunitaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué fuerzas están orientando a la ciudadanía y hacia dónde? Por ejemplo, ¿se orienta la ciudadanía hacia el individualismo o hay un regreso hacia la sociedad? ¿Podremos aspirar a una identidad cívica compartida o nos olvidamos de eso? ¿Hacia dónde va la ciudadanía? Esa es la cuestión de hoy. Gracias, Douglas. Ya tenemos 2 manitas levantadas. En orden, don Edgar González y Juan Sebastián. Entonces, si gusta, en ese orden pueden. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, correcto. Yo creo que hay muchas fuerzas que se han dado, muchas variables que se han dado durante estas últimas décadas que empujan a la población y a las personas a actuar de manera individualizada. Desde, por ejemplo, el trabajo, la forma del trabajo, la concepción del trabajo, hasta la poca credibilidad de la sociedad hacia el Estado y hacia el sistema de justicia,
Entonces hay muy poca credibilidad hacia el Estado. Entonces eso empuja a la población a actuar y a pensar de manera individual. De hecho, por ejemplo, en Guatemala existe la ley de descentralización, que se podría decir que es como la ley que impulsa la participación ciudadana. Sin embargo, bueno, esta ley lo que estipula son consejos de desarrollo a diferente nivel, ¿verdad? Hasta llegar al comunitario, pero en la actualidad la participación de estos consejos es bien baja, sobre todo porque los jóvenes no les interesa participar, los adultos trabajan con horarios que no les permiten participar de la vida comunitaria, y los únicos que participan pues son las mismas personas que siempre han estado participando. Entonces hay muy poca participación de la comunidad en general. Tiempo, Edgar. Solamente. Gracias. Gracias. Next. Gracias. A ver, yo considero que la ciudadanía en América Latina está viviendo una reconstrucción. Hemos pasado de un momento en que la ciudadanía era ejercida solo por unos pocos, teníamos que ser hombres, tenían que tener propiedades, necesitaban tener dinero, y finalmente, a finales del siglo XX, digamos, se va consolidando una lógica de una ciudadanía mucho más amplia, para todos y para todas. Sin embargo, frente a esa ebullición social donde dicen, varios sectores dicen, quieren ser tomados en cuenta y obligan a los estados a determinar en las constituciones que también son ciudadanos y ciudadanas. Creo que también un entendimiento nuevo donde en esta nueva construcción de ciudadanía ya no solo hablamos de pueblos indígenas y afrodescendientes que terminaban estando muy apartados, sino que también entendamos una nueva sociedad con personas de un contexto de movilidad humana, los refugiados y los migrantes, y creo que versus esas circunstancias donde tenemos estados que efectivamente han sido cooptados políticamente por los partidos y por las familias de siempre, yo sí considero que hay un movimiento en América Latina donde la comunidad intenta posicionarse nuevamente a través de varios mecanismos. Sin duda alguna, también puede existir varias generaciones que han visto en los partidos políticos gente de mucha corrupción y demás, y eso también desmotiva, ¿no? Pero creo que hay un nuevo movimiento que busca volver esto que tan etario y tan complicado. Tiempo, tiene 15 segundos y termina la idea. Lo que considero es que a pesar de estas estructuras, hay un nuevo espacio que se va abriendo y la idea es ir rompiendo esa hegemonía. Bien. Gracias. Gracias, Juan Sebastián. Por favor, Shirley, tiene uso de la palabra. Creo que ya bajó la manita. Shirley. Tengo entonces en la siguiente lista a María Magali, por favor. Bueno, veo que el tiempo es corto, así que voy a tratar, yo tengo como varias ideas en cuanto al concepto de fuerzas que empujan a la ciudadanía. Más allá del esfuerzo de la ciudadanía, yo creo que no podemos dejar de hablar del poder político y el poder económico como grandes impulsores y movilizadores de la sociedad. A ver, cuando en un poder económico tenemos una sociedad bajo un régimen neoliberal, es cuando más se resalta el individualismo. En nuestro país vivimos una instancia hace muy poco de políticas económicas neoliberales en donde se planteaba la meritocracia como una forma de progreso, y el individualismo y el Estado ineficiente y el Estado como demasiado grande e innecesario. Por lo tanto, se daba mucho hincapié a la ayuda comunitaria tratando de dejar al Estado de lado, pero eso no era por ahí una fuerza de la sociedad, sino que era una fuerza del poder político y económico que estaban planteando ese sistema de gobierno dentro de, por ejemplo, en la Argentina. Entonces no podemos dejar de pensar en eso. Por otro lado, pienso también que los movimientos sociales, por lo menos en mi país, han tenido mucha fuerza. La representación es muy importante.
Hoy por hoy el movimiento de mujeres en la Argentina es muy fuerte, el movimiento de diversidades sexuales, lo cual, digamos, el interés de lograr derechos, de visibilizar injusticias. María, 15 segundos y concreta la idea. Bueno, nada, digo, hay poderes por encima que están generando fuerzas, digamos, para movilizar a la sociedad, sobre todo el poder económico. Bien, gracias. Muchas gracias, María Magali. Por favor, Mario, ¿tiene uso de la palabra? Muy buenos días. Bueno, yo sí digo que y algunos compañeros ya los gobiernos, la corrupción, el poder económico, la ciudadanía, busquemos otras alternativas. Desgraciadamente, desde los poderes políticos incluso tienen también sus grupos de desestabilización y eso no hace que realmente nosotros podamos trabajar con la sociedad tan en conjunto y a veces nos hacen mandarnos hacia un individualismo. Porque cada grupo busca sus propios intereses. No tenemos realmente, todavía en mi país no existe aquella unidad. Incluso los representantes de trabajadores ni dentro de los mismos trabajadores tenemos la unidad, por ejemplo, en las centrales para tener un solo fin, un solo propósito. Siempre hay grupos que se están repartiendo o individualizando ciertas cosas. Y personalmente, yo sí aspiro a una identidad cívica compartida. Desgraciadamente, repito, hay muchos factores que nos chocan, que nos van a dar, y principalmente, yo soy de Honduras, pero aquí nuestros gobiernos, los poderes, que son uno mismo, aquí casi los tres poderes es uno mismo, eso nos está ahorcando. Y cuando queremos hablar, nos quieren callar. Es difícil. Sí hay grupos, sí habemos personas que todavía levantamos la voz y lo vamos a seguir haciendo. Creo en eso, creo que sí podemos hacer una identidad cívica compartida. Quisiera aclarar una cosa para la metodología. Yo sé que el tiempo es poco, pero pueden repetir. ¿Me explico? O sea, dicen una cosa ahora y otra cosa más tarde y otra cosa más tarde. Entonces, para que no queden con la sensación de que ya no pueden hablar y de que Anthony los va a volver a callar. No. Bueno, yo quiero decir entonces que eso, que existen tantas variables negativas que influyen en la poca participación. Hay que esperar la palabra, Edgar. Disculpe, don Edgar. ¿Puede levantar la manita para Levanto la manita. Ok, lo anoto. Y ahora quien sigue con el uso de la palabra es Víctor. Sí, gracias. Bueno, yo le doy un ojo no experto a la región y lo que aprecio es que la participación ciudadana como concepto está muy bien escrita desde hace siglos o décadas al menos, ¿verdad? Pero la aplicación realmente sigue siendo una lucha y no es tan fuerte como uno esperaría después de tanto tiempo. Veo extremos en donde puede haber países como en el que yo vivo, en donde nominalmente y teóricamente seguimos, digamos, pensando que es una democracia bastante amplia. Aquí podría ejercerse, pero la actitud es bastante pasiva en lo general, hay que reconocerlo. Y tenemos otros extremos de países de la región en donde del todo no se puede sin arriesgar tu vida, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos todo ese ámbito. A nivel político, creo que la mayoría nos hemos movido supuestamente de un bipartidismo a un multipartidismo, pero creo que al final de cuentas siempre caen en algún par de corrientes, como que el mundo se ha vuelto binario de alguna manera, llámese liberal o no, o socialdemócrata u otra, no sé, pero si ustedes lo ven, las elecciones, siendo reales, más o menos reales o falsas, siempre terminan en una altísima bipolaridad, donde hace rato no se ven como que haya triunfos. Tiempo, Víctor. 15 segundos y concluye. Wow. Ok.
Y entonces para aspirar a una identidad cívica compartida, creo que eso va a pasar por mucho tiempo, en donde más bien va a ser llena de matices y tengamos que respetarnos. En mi contexto, lo que mandan ahora son más bien las minorías y hay que entenderlo y vivir con ello, ¿verdad? Bien, gracias. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Le doy la palabra a Shirley. Muy buena, estoy teniendo problemas de conexión, pero sí, quiero que las fuerzas en este momento que están orientando hacia estos dos procesos de individualismo de la sociedad tienen que ver también con el tema de derechos humanos y en el tema de los objetivos de desarrollo. Entonces, parte de que cuál es el vuelco o cómo se ha ido dando el proceso de la ciudadanía es en base a conocer sus derechos y cómo nosotros hemos conocido nuestros derechos y cómo el país o los países en el área de América Latina han firmado convenios internacionales o tratados o protocolos o convenios o cualquier otra acción con que se pueda obtener ese vuelco hacia la sociedad. Y sí, hay muchas colectividades, o sea, donde está la parte del LGTBI, la parte de grupos campesinos, en la parte de los hondureños. Entonces, y las personas con discapacidad, ¿dónde está orientándose o cuáles son las políticas que están moviendo hacia el gobierno para poder crear ese empuje hacia la sociedad y ya no tanto de una parte individual? Si bien es cierto, se puede dar de que en los países no se aplican directamente estas políticas, pero ya es de un proceso de conciencia humana y por eso es de donde aspiramos a tener una identidad cívica que puede proporcionar que esta acción se base hacia un colectivo, que es el tema fundamental del derecho de respeto y de acción del derecho. Tiempo, 15 segundos y concluye, por favor. ¿Ya concluí? Gracias. Gracias, Shirley. Arlene, por favor, puede hacer uso de su palabra. Sí, buenos días. Bueno, principalmente escribí mi idea para que no se me olvidara. Creo que en Latinoamérica se está despertando una ciudadanía social, ya que las personas se están dando cuenta de que cuando se realizan reclamos individuales no llegan a impactar como cuando se realizan reclamos de forma colectiva. Esto sucede porque en nuestros países en los que vivimos, la clase política es corrupta y por tanto hace que la población hasta cierto punto ponga más atención en las acciones que realizan los gobiernos. Es de hecho que se proyecta ser más vigilante y más veedor de los procesos que se realizan en los mismos. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Arlene. Le damos la palabra a Ana María, por favor. Hola, buenos días a todos. Ana María Rotino desde Venezuela, saludos. Bueno, en cuanto a las fuerzas que orientan a la ciudadanía, es decir, la colectividad versus el individualismo, bueno, indudablemente somos seres sociales, eso es una realidad que no se puede cambiar. El detalle está en las formas y los retos en las cuales esa colectividad se está gestando ahorita, producto de esta crisis de la institucionalización de la que hablaba Douglas. Todos estos retos nos están conllevando a definir nuevas formas de colectividad, que serán distintas de acuerdo a las realidades de cada país y de acuerdo a las realidades del continente. Entonces ahí tenemos el reto, la colectividad siempre estará presente, las formas de organizaciones distintas siempre se crearán en búsqueda de logros y de fines comunes. El reto que tenemos es determinar y recuperar esa institucionalidad para ver ante qué formas nuevas de colectividad nos estamos enfrentando en los nuevos tiempos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Berenice, ¿puedes hacer uso de tu palabra? Gracias, muy buenos días. Berenice de México. Y esta pregunta, la verdad que me hace recordar todo lo que ha participado la ciudadanía a lo largo de la historia y de que ha sido limitada al día de hoy
hay una participación más libre. Sin embargo, el poder político, y yo lo quiero enfatizar, sí se ha encargado de no dar como la transparencia, la educación cívica. Cuando entré a estudiar, quitaron la educación cívica. Entonces, a lo largo del tiempo, yo fui adquiriendo esa educación y amor a mi patria, amor a las instituciones a través de la educación y también a través de organismos intermedios de la sociedad civil que se organizaba y hacía y visibilizaba la importancia de la participación ciudadana. Entonces, el ser humano es profundamente individual, pero también profundamente colectivo. Entonces, si nosotros nos organizamos, sí podemos aspirar a una identidad cívica compartida en toda Latinoamérica en función de la educación. Porque si bien la apatía de los ciudadanos se ha dado por la falta de rendición de cuentas, la falta de transparencia, de corrupción, si nosotros nos inmiscuimos y sabemos de nuestros derechos, toda la ciudadanía va a participar con gusto, pero yo parto de la educación y que esas fuerzas políticas que quieren separar al ser humano de estos grupos que se forman para participar. Tiempo, pues, Berenice. Gracias. 15 segundos y termina la idea. Okay. Pues entonces agradezco la verdad de cada uno de los que están aquí y el temario que nos dieron, porque sí se me hace de gran importancia para saber nuestros derechos y nuestros deberes humanos. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Berenice. Antes de darle la palabra a don Edgar, veo que Douglas también solicitó la palabra. Después de don Edgar. Ok, don Edgar. Puede hacer uso de su palabra. Tiene el micrófono silenciado. Sí, lo que quería decir era de que aunque existen variables que afectan negativamente la participación y la veeduría de la población, eso tampoco impide que parte de la sociedad comience a estar organizarse, a luchar por derechos, y yo creo que esa es la parte de la ciudadanía de la población que debe, que tiene en sus manos impulsar esos procesos de hacia el Estado, y yo creo que eso es importante. O sea, debemos decir que todo está mal, porque sin embargo existe una fuerza de la nueva población que comienza a organizar para impulsar esa veeduría. Gracias, don Edgar. Douglas. Quisiera hacer referencia a un aspecto de este tema que es muy interesante. Es lo siguiente. Miren, estructura, digamos, no solamente la familia, ¿verdad? Tener un papá, una mamá, unos hermanos. Estructura también tener una casa a la par de otra casa, a la par de otra casa, tener un barrio. Un barrio te estructura. Si vives en un barrio popular y te reúnes ahí con tus amigos en la esquina, terminas amando la esquina y terminas amando tu barrio. Si ese barrio está organizado y tiene algún tipo de organización, es posible que tú aprendas a que se puede organizar la gente y lograr algunas cosas. Lo que quiero decir es que estructurar tiene que ver con cosas básicas y con cosas macro. Como bien decía Magali, hay una estructura que viene de las instituciones y tiene un poder de conducción increíble, como el sistema de impuestos. Pero también hay poderes, digámoslo así, que conducen en el nivel micro. Y yo creo que es en el nivel micro donde nosotros debemos de enfocar más nuestra atención, porque es ahí donde uno le encuentra el sabor a la ciudadanía. Ahí es donde uno se enamora de cosas como el himno, la bandera, qué sé yo, tu equipo de fútbol. Qué sé yo, si sos católico, pues del Papa, si sos protestante de no sé quién, etcétera, ¿no? Es decir, vas encontrando un conjunto de cosas que abonan a esa identidad. Entonces yo llamo la atención sobre estas cosas que también tienen que ver con lo macro.
Gracias. Muchas gracias, Douglas. Anthony, que ha solicitado la palabra. Bien, da cronometrar también. Bueno, hay muchos puntos realmente que hay que tomar en consideración, el tiempo un poquito limitante para eso, pero entender que justamente la parte de la participación en la democracia son elementos que hay que tomar en consideración para lo que es la ciudadanía. Y viendo esa parte, es justamente la representatividad y la cohesión de las luchas populares, que también se hacen visibles a través de estos elementos, y que podamos de una u otra manera cohesionar a que la ciudadanía, en modo de ser individual, sea, con vaga redundancia, colectiva y social. Entonces, dentro de esto, hay que tomar en consideración los cambios que se han dado en América Latina en las últimas décadas. Y justamente la parte que tiene que ver con la intervención de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, cómo nos ayudan a tener una parte más activa y a identificarnos, a que nos vean, a mostrarnos. Entonces, América Latina ha estado sumergida en diferentes facetas, en diferentes momentos, por el autoritarismo, también por la dictadura, pero también por el populismo, que eso es otra parte donde de una otra manera cohesionan a que la ciudadanía no sea tan pura y simple y que todo el mundo tengamos la misma oportunidad para ejercer. Bueno, el tiempo se me fue, pero en otro momento podría abordar. Termina. Bueno, realmente ver esa parte y también lo que tiene que ver cuáles son los elementos que nos dan esa cohesión como grupo, como colectivo, y que nos van a ayudar. La educación es una, ok, pero dentro de la educación, ¿cuáles son los valores cívicos que nos ayudan también a reconocer lo que nos corresponde como ciudadanos y como colectivo? Más o menos la idea, en otro momento podría desarrollarla. Tres. Gracias, Anthony. Le doy la palabra a Karina, por favor. Hola, buenos días. Solo tengo tres observaciones. Importante es que se han perdido en parte los principios y valores dentro de la familia. 2, la enseñanza de la educación cívica, que nos ayuda a despertar ese amor por la patria y por la comunidad. Y 3, hay por ejemplo en Honduras hay mucha legislación, pero esta en parte no es conocida y no se practica en su totalidad. Entonces, también la socialización. Con respecto a la lectura que tuve de lo que postearon ustedes en el aula, me di cuenta de una gran cantidad de cosas que no sabía. Entonces, socialización. Esa es toda mi participación. Gracias. Muchas gracias, Karina. Tengo que solicitar la palabra Vilma, por favor. Muchas gracias. Buen día para todos y todas. Yo quiero expresar mi opinión en función del contexto guatemalteco, ¿verdad? Que es donde yo conozco un poco. Yo considero que en Guatemala actualmente pues se manifiesta con mayor presencia una ciudadanía orientada hacia el individualismo, reflejado a través de la desmotivación, la indiferencia y la apatía que manifiesta la mayoría de la población. Considero que a causa de la falta de credibilidad en el sistema político y en la funcionalidad del Estado, aunque también desde los movimientos sociales se están realizando esfuerzos considerados hacia orientar a lo colectivo, pero dentro de este contexto considero que hay mucha fragmentación, ya que ha sido complejo identificar los ejes articuladores que fortalezcan esta lucha a nivel masificado. Creo que esto también se debe a los efectos históricos del Estado criollo colonialista, ¿verdad? En donde se ha enfocado mucho en dividir a través de las diferencias de género, a través de las corrientes ideológicas, también a través de las diferentes creencias religiosas, diferencias etarias y otras que se puedan dar dentro de los sectores de la sociedad, por lo que cada uno de estos sectores pues orienta esfuerzos a organizarse en relación a sus propias reivindicaciones, y es un poco complejo poder unificar y masificar esta lucha. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Vilma. Tengo la mano levantada de María Magali, por favor, puede hacer uso de la palabra.
Nada, una reflexión que me da todo esto que vengo escuchando, digo, hasta ahora ninguno mencionó la situación actual que tenemos en todo el mundo con el tema COVID, digo, la crisis del COVID, que ha generado como un impacto muy fuerte en la ciudadanía, de que muchas veces se consideró esta división, digo, la gente, los sectores más populares como fuentes de contagio, porque eran los sectores trabajadores que generó una división muy grande con los sectores altos, digamos, por lo menos de la sociedad, en cuanto consideraban que los sectores populares eran los que generaban la transmisión de la enfermedad, y esta cosa, el principio fue un poco sálvese quien pueda, después hasta que la ciudadanía entendió que necesitábamos trabajar en comunidad porque frente al virus éramos todos o somos todos iguales, y esta cosa de una grieta que generó, por lo menos acá en la Argentina, cuando empezamos a ver con estas olas y retransmisiones que se producían a partir de que los sectores, digamos, altos de la sociedad se iban de viaje y no importaba y no respetaban ningún tipo de cuarentena y se iban de vacaciones, y los sectores populares, como tenían que seguir trabajando, generaban olas de contagio. Digo, para mí hoy por hoy la sociedad o el pensamiento colectivo también se produjo una crisis muy grande a partir de esta situación inédita que nos tocó vivir a todos. Nada, eso me parecía como importante. Gracias, María Magali, por la reflexión. Le damos la palabra a don Edgar. Solamente quería decir que estoy totalmente de acuerdo con Douglas, que es importante el crecimiento de lo pequeño, de lo micro. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, cuando la familia, la mamá, el papá, yo creo que esa concepción de la familia está cambiando. O sea, por lo menos en muchos países en América está cambiando a las internas de la migración. Entonces, la concepción de la familia está constantemente cambiando. Los hijos ya no crecen con papá, con la mamá, sino que crecen con los tíos, con los vecinos. Y eso yo creo que es importante aclararlo. Pero totalmente de acuerdo que es del donde se debe construir el nuevo concepto de ciudadanía. Ahí es donde está la cuestión, amigo. Si en la hipótesis la familia era estructurante, ¿qué estructura la ciudadanía hoy? ¿Cuáles son esos factores que estructuran la ciudadanía como ciudadanos? Como ciudadanos. Porque te voy a contar algo. Por lo menos en Costa Rica, la educación que yo recibí en el siglo XX me ubicaba a mí como un ciudadano que iba a hacer cosas a las instituciones, pero que no auditaba las instituciones. La auditoría social ciudadana, valga la redundancia, con este curso, es de este siglo. Digo yo, como intento de colocar a la ciudadanía en otra posición. Pero son esfuerzos de este siglo. ¿Me explico? El espíritu original de mi educación era: yo voy a hacer cosas a las instituciones, no voy a auditar. Pero en este siglo hemos descubierto que sí se puede hacer, y por eso lo estamos haciendo. Entonces, a uno le pueden gustar las fuerzas que orientan a la ciudadanía, o pueden no gustarle las fuerzas que orientan a la ciudadanía. Tratando de identificar estas fuerzas y cuáles son las tendencias, quizás podamos hacernos una idea de lo que nos espera en el futuro. Me gustaría escuchar tu respuesta, amigo. No, sí estoy de acuerdo que el concepto ha cambiado. Entonces, yo creo que hay que estar consciente. Bueno, yo entiendo también que la realidad de cada uno de los países es diferente. En la medida supongo que en la medida de que se ve este fenómeno en la parte de Sudamérica, a lo mejor tendrá otras connotaciones o variables, pero por lo menos en el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, la composición de la familia ha variado muchísimo. Eso impacta fuertemente en los diferentes caminos que la sociedad ha hecho. Entonces, yo creo que eso es importantísimo para analizarlo.
Status questionis. Acá estoy. Gracias, Magali. ¿Podrías hacernos un primer desarrollo de lo que hemos conversado? Mira, hasta ahora, en general, todos los participantes han coincidido en que hay una situación de corrupción estatal en América Latina, cada uno obviamente desde la visión de su propio país, diciendo, bueno, la desconfianza en la institución estatal, a los poderes políticos. Algunos piensan en cuanto, o sea, en general todos coinciden en eso, en que hay una descredibilidad de parte de la ciudadanía hacia los poderes políticos, los cuales para algunos se consideran que, digamos, exacerban esta idea de ciudadanía organizada ante la incapacidad del poder político del Estado, y otros consideran que no, que al contrario, que están ampliando el individualismo. Y varios coincidieron en cuanto al tema de la importancia de la educación y del conocimiento de los derechos, el conocimiento de las leyes, o sea, la existencia de una ley más sociabilizada para todos, pero en base en general, digamos, todos coinciden en cuanto a eso, un Estado desconfiable, una ciudadanía que se tiene que organizar frente a este Estado, y la necesidad de que la ciudadanía participe conociendo sus derechos. Gracias, Magali, muy amable. Next. Tiene uso de la palabra Anthony, por favor. Bien, dentro de lo que hemos agotado, hay una pregunta que realmente entiendo que todavía está en el aire, y es, ¿podremos aspirar a una entidad cívica compartida? Y justamente tiene que ver con la parte de cómo la ciudadanía se orienta hacia esos valores. He escuchado, y como pasó en México, sin temor a equivocarme, dijo Berenice ahorita, también pasó en República Dominicana, donde de las escuelas se sacó justamente la moral y cívica como asignatura. Yo era docente de moral y cívica, como soy docente de ciencias sociales en la misma, pero ya no se da moral y cívica como tal. Entonces, si la moral y cívica es sacada de la base curricular de los estados, justamente cómo ellos quieren que podamos concientizar a una población a ser ciudadanos, y cuáles son los valores entonces que vamos a transmitir para que esa población pueda llegar a repetir, como uno diría, o a transmitir, que es la palabra correcta, esos valores que se están dando y que son los que el Estado quiere que de una u otra manera sean lo que permanezcan en la sociedad. Entonces, esa parte creo que es importante verla. Sería bueno, no sé si en los documentos que nos van a pasar, ver la visión de Chantal Mouffe sobre la ciudadanía. Ella tiene una visión bastante interesante sobre la misma ciudadanía y cómo ir más allá de un concepto que del siglo XIX a una transformación del mismo del siglo XX, y la parte de la visibilidad de los diferentes sectores en este elemento de ciudadanía. Bueno, el tiempo ya me acaba, así que en otro momento tendré otro punto. Gracias. Muchas gracias, Anthony. Le damos la palabra a Berenice, por favor. Sí, muchas gracias, Evelyn. Pues quisiera añadir a mi comentario la importancia de la economía, porque a raíz ahorita que mencionaron, ¿no?, de la presencia ahorita del COVID, ha arrasado y afectado la economía, ¿no?, tanto de gente trabajadora como de empresarios, como de gente que no tenía, ¿no?, ingresos solamente diarios. Ha afectado, y la responsabilidad por parte del gobierno para impulsar esta economía en favor de las personas, de las familias, es muy importante. ¿Por qué? Porque antes del quehacer del ser humano, que en este caso sería la participación ciudadana, está el ser. Y si el ser del ser humano está satisfecho con sus necesidades más básicas, podrá participar en la vida pública. Entonces, qué importante es el impulso de la
de la economía en un país por parte del gobierno y de los sectores encargados de ello para fortalecer la estructura de una sociedad. Gracias. Muchas gracias, Berenice. Le damos la palabra a Ana María Rotino, por favor. Ok, retomando un poco la reflexión de Douglas en cuanto a cómo se formaba y cómo se forma ahora ese ciudadano, siempre se supo que la primera base de la formación del ciudadano obviamente era la familia y luego eso lo complementaba el colegio, la universidad, etc. Las nuevas realidades latinoamericanas, y sobre todo en mi país, en Venezuela, nos están enseñando formas de crear ciudadanía desde niños distintas. El núcleo familiar, por ejemplo, en mi país se ha modificado y ya al niño no es criado por una madre y un padre, sino por un abuelo, un vecino, un tío, y por las mismas espacios donde habita el niño. Esto configura una creación de ciudadanía distinta, que va más allá de lo que aprendimos nosotros y cómo nosotros fuimos socializados. Entonces, la socialización y la formación de ciudadanía actual, la responsabilidad está recayendo en estas formas de organizaciones de la sociedad civil que buscan atender estos vacíos. Organizaciones de bases que en los espacios populares, por ejemplo de mi país, cada día están más en crecimiento, gracias a Dios, y que buscan llenar esos espacios que han dejado vacío tanto la familia como las instituciones del Estado que nos enseñaron a nuestras generaciones a depender de ellas, como decía Douglas. Tiempo, Ana. Perdón, nos formamos para servir, ahora no esperamos ese servicio, sino que nos formamos para nosotros mismos seguir adelante solos gracias a esas estructuras organizativas de base. Muchas gracias, Ana María. Le doy la palabra a Juan Sebastián, por favor. Muchas gracias. Sobre la ciudadanía, creo que estamos hablando de un continente tan diverso que la ciudadanía va hacia ese camino, una ciudadanía diversa y de distintos campos o que participe en distintos campos, en lo social, en lo legal, en lo cultural, en lo administrativo. Hemos pasado de una ciudadanía que se limitaba a sufragar y que era como cada 4 años o cada 6 años su deber, a una ciudadanía que busca cada vez más espacio y que busca también incidir. Por ejemplo, hoy ya se habla de presupuestos participativos. Si vemos la evolución entre solo sufragar y llegar a un presupuesto participativo, es un avance sustancial. Creo que los derechos humanos con mayor fuerza han empoderado a las personas desde el punto de vista que los derechos son producto de las luchas sociales y en consecuencia son una reivindicación a las mismas. Y finalmente creo que estas relaciones sociales en las que se han cambiado, incluyendo el tema de la familia, muchas veces por temas de movilidad humana, pero creo que el tejido social y que estas organizaciones de base siguen siendo o van ganando mucho más espacio en el espacio político. Recordemos que la política es un espacio que está en constante movimiento y que hay varios actores que desean tener ese espacio o participar en ese espacio. Y yo sí creo que hoy por hoy en América Latina estamos hablando de grupos sociales mucho más grandes, mucho más empoderados y sin duda mucho más capacitados. Gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. Anthony, puede hacer uso de su palabra. Haciendo algunas puntualizaciones, asumiendo lo que me antecedieron, hay que entender realmente que en este siglo XXI las estructuras sociales han ido cambiando y que la visión de familia que se tenía desde el origen de la familia de Enger y lo que hemos venido realizando, ya esa idea ha cambiado y ha cambiado por muchos factores que vamos a ir viendo más adelante. Y sí, América Latina es diversa, pero en su diversidad hay una relación entre América Latina y especialmente en los países de habla hispana. ¿Por qué? Porque en su mayoría tenemos un mismo origen y los fenómenos que se... Disculpe, Anthony. El micrófono, Anthony. El micrófono. ¿Me escucha? Y ahora sí lo estamos escuchando. Sí, decía que aunque somos una diversidad, los procesos políticos y sociales que hemos ido avanzando están muy relacionados tanto en el siglo XIX como en el siglo XX.
lo que se ha dado en América Latina, especialmente todo lo que fue colonizado por España, se manifiestan justamente en estos avances que se van dando. Y la globalización nos va a entender que lo que se da, por ejemplo, en Colombia, tiene repercusiones en todo el Cono Sur, y lo que se da en México tiene repercusiones en lo que es Centroamérica y el Caribe. Entonces, también hay que ver esa parte de que, aunque somos diversos, estamos relacionados, y esa relación es lo que nos hace justamente ir avanzando como conjunto. Gracias. Muchas gracias, Anthony. Le damos la palabra a Víctor. Víctor, puede hacer uso de su palabra. Sí. Gracias. Una mención muy rápida a otra fuerza estructuradora de la sociedad de los últimos 20 a 30 años, que es las llamadas redes sociales. Hay cosas que sin duda se han materializado, como es este acceso exponencial a cantidades masivas de información. Sin embargo, todavía está por verse en qué va a resultar todo esto. Lo cierto es que está ahí, forma a las comunidades, incluso ahora hay más comunidades extraterritoriales que territoriales, diría yo. Uno lo ve sobre todo en las personas jóvenes. Y para agravar el esquema de formación de la niñez, alguien mencionaba que los abuelos, es cierto, pero ahora casi que ni siquiera eso. Hay niños que están siendo formados por la tableta, por el TikTok, por la red Facebook o lo que fuera. Y a mí me parece que esto ha ayudado sin duda a mejorar la capacidad de denuncia, eso sí, pero aparte de eso, la verdadera efectividad, yo creo que no hemos llegado ahí. El negocio detrás de las redes es el que va ganando la batalla, y bueno, hay que tomarlo en cuenta y también aprender a vivir con ella y cómo usarla en favor de esta participación efectiva de la ciudadanía. Gracias. Gracias, Víctor. Le damos la palabra a Juan Ramón. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Tuve algunos inconvenientes para conectarme, no encontraba la forma de cómo conectar. Hubo un compañero que no pudo entrar, que solamente escribió, que fue el compañero Isidro. Estoy aquí del trabajo. Mire. Bienvenido. Ese material yo lo estuve leyendo y hice comparaciones de las dos épocas, tanto de la ateniense como la romana. Y si nosotros nos trasladamos a esa época, que era una época donde nacieron esos conceptos de ciudadanía y fueron asumidos y a la vez fueron segregados, y la segunda, que fue la romana, periodo romano, esa época romana, secuestró ese concepto de ciudadanía, lo hizo autoritario a su favor. Y yo digo lo siguiente, nosotros estamos, si hacemos una comparación de las diferentes épocas y sociedades, vemos que las sociedades y los grupos tienen a su favor que han sido descentralizados. Y es como decía el colega, con el asunto de las redes sociales y mayormente en el área de la mujer, donde ella no tenía participación, era excluida. Y yo digo que la mujer ha jugado un papel importante en cuanto al crecimiento. Juan Ramón, 15 segundos. Juan Ramón, 15 segundos para sí. terminar la participación, por favor. Ese era mi comentario. Sigamos adelante. Gracias, hermano. Gracias, Juan Ramón. Douglas, no sé si quieres intervenir. Sí, quería decir lo siguiente. Mi experiencia suena horrible, pero de 2 siglos, me ha dicho que el asunto de aprender a ser ciudadano requiere no solamente un conjunto de teorías, de marcos mentales, sino un conjunto de prácticas. Y también he aprendido que es la práctica en realidad lo que le da sentido a las cosas, lo que le introduce sentido a las cosas. Entonces, la práctica de ejercer la ciudadanía es lo que a mí más me preocupa.
porque una sociedad, digamos, en la cual cada quien tiene que trabajar y ver cómo sale adelante, digamos, no queda espacio para una acción cívica consciente y decidida. Las personas que tienen trabajos exhaustivos no pueden hacer una ciudadanía más activa porque están apenas cosechando el pan de la mesa. Entonces, en una era digital como esta, la pregunta es si vamos a intervenir en la capacitación de los ciudadanos para que sean mejores ciudadanos. Mi pregunta es, ¿hacia dónde debe orientarse esa capacitación? ¿Qué asuntos y qué valores debe de apuntar u orientar esos nuevos contenidos para la participación ciudadana? Ahí les dejo la pregunta. Anthony acaba de levantar la mano. Bueno, independientemente de la situación haya cambiado, hay unos valores que se mantienen por la parte cultural en que no hemos desarrollado. Lo que hay que cambiar son las dinámicas de enseñanza de esos valores, justamente llevarlos a plataformas que sean más asequibles y más fáciles, o sea, más prácticas. O sea, que ahora estemos en un modo digital no le quita validez justamente a lo que se ha enseñado en los últimos 30, 40, 50 años, por así decirlo. Entonces, lo que hay que reestructurar los elementos, reestructurar los contenidos y ese contenido llevarlo a una manera más viable para que se pueda transmitir a través de las herramientas que tenemos hoy en día, que son justamente los medios de comunicación y el Internet y las diferentes plataformas. Entonces, estas plataformas van a crear la conciencia necesaria de los ciudadanos para que puedan ser, por así decirlo, modificadores directos en lo que es la conducta y la valoración de lo mismo, y también hacer actividades que impacten de manera directa, aunque no estemos presencial, aunque no estemos físicamente, pero que sí nos lleguen de una manera que podamos de asumirlo y que nos correspondan y nos toquen, porque, por ejemplo, no tuvimos en lo que era las independencias de nuestros países y cómo se transmite, cómo se ha hecho, todavía no toca y todavía no identificamos con esos procesos de independencia. Entonces, hay unos valores justamente que podrían trabajarse ahí. Dame un valor que vos reivindicarías para hoy, para la era digital, un valor. No, justamente eso. Para mí, independientemente, no estoy de acuerdo lo que tiene que ver con el nacionalismo, creo que es fundamental para comprender la parte de la ciudadanía. O sea, el nacionalismo. El nacionalismo, o sea, dentro del nacionalismo vienen todos estos elementos que tienen que ver con los valores a los símbolos, pero el nacionalismo como tal. Abramos la discusión. Gracias. Bueno, acá Karina está escribiendo que dentro del valor de la honestidad y el respeto, nada más quería pues muy bien. Poner. Muy bien. ¿Qué valores reivindicarían ustedes, compañeros y compañeras, para una era digital, ciudadanos digitales? Evelyn, hay varias manos levantadas, no sé si la ves, pero hay varias manos levantadas. Sí, era por si alguien quería indicar lo de los valores, pero entonces vamos a seguir. Tenemos a Víctor, por favor, le damos la palabra. Sí, yo pondría los valores de respeto, tolerancia e igualdad, que me parece son los que con más dificultad se pueden materializar más allá del verbo, ¿verdad? Y como bien dice Douglas, solo practicándolos ante situaciones concretas es que uno podría demostrarse individual y colectivamente que los está madurando. Gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Mario, por favor, tiene la palabra.
Mario, ¿nos escucha? Lo veo, pero... Mario. Sí, bueno, hemos venido hablando. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. No sé si me escuchan. Sí, le estamos escuchando. Hola. Le escuchamos, Ok, le escuchamos. ¿sí me escuchan? Ok. Sí. Ok, no, bueno, aunque existan muchos cambios, ya me fue el tiempo. Aunque existan muchos cambios, digamos, en valores, de lo que viene desde el siglo pasado, cuando yo era niño, por ejemplo, pues, voy a decir lo mismo que dijo el doctor Chacón, yo he vivido también dos siglos, entonces hay que reconocer y aceptar que en tiempos de mi niñez y juventud, por ejemplo, no se aceptaban muchas cosas, y voy a decirlo bien claro, por medio de los derechos humanos hemos venido a aceptar ciertas de ellas, porque institucionalmente se ha dado, por ejemplo, grupos de LGTB. En mi niñez eso era inaceptable, en mi país, en mis comunidades donde yo nací, eso forman parte también de esa ciudadanía, porque antes no era así, por mucho que me digan, no era así. Ahora estamos integrados, hay grupos que estamos trabajando juntos, por lo tanto, esos cambios han existido. Los valores. Bueno, el valor es, por ejemplo, el respeto a los demás, basado en esto mismo que vengo mencionando, de los grupos, por ejemplo, del LGTB. Incluso aquí puedo hablar de grupos de raza por color de piel, que también ha existido y ahora es diferente. O sea, yo puedo decir, en mi país, por ejemplo, existe hasta una fiscalía afroamericana, afrodescendiente, para todo este tipo de respeto a los demás y el entendimiento hacia las personas, hacia esta sociedad, donde ahora estamos polarizados en muchas, pero también tenemos que aceptar que es una sociedad muy diversificada y en la cual convivimos, y tenemos que aceptarnos que cuando yo era niño, eso no se aceptaba. Gracias. Gracias, Mario. Antes de darle la palabra a María Magali, voy a leer algunos comentarios sobre valores que me han dejado en el chat. Raquel Gómez menciona respeto y veracidad de información. Shirley Caballero menciona ética. Don Héctor habla sobre el respeto a la libertad de expresión también. Y Ana María sobre información veraz y oportunas. Entonces, es uno de los valores que mencionan en el chat. Le doy la palabra a María Magali. Sí, un poco, nada, también lo que estábamos hablando de los valores, un poco creo que lo decían los compañeros, me parece importante en esta era de las redes de la comunicación el tema de la privacidad de los datos como un valor a rescatar, la transparencia de la información, el manejo responsable de la información, me parece que esos son valores que hay que rescatar, sobre todo hoy en día con las redes sociales y toda la información que transcurre por internet, digamos. Magali, yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo digamos, en mi mente la idea de que en el siglo XX, por ejemplo, había una línea estructurante de ciudadanía que buscaba ser una ciudadanía ilustrada. ¿Eso se mantiene hoy para ti o eso ya no existe? No, yo creo que no. O sea, creo que los valores de la ilustración y del conocimiento se busca más hacia lo inmediato, hacia digamos, lo que se puede ver, lo que se puede mostrar, más que la profundidad, digamos, en cuanto a eso. O sea, yo creo que en ese sentido un poco lo decían. Hoy en día muchos jóvenes se educan a través de las redes sociales, y las redes sociales es lo corto, lo inmediato, y tratar de evitar un poco la profundidad. O sea, justamente creo que esos valores han cambiado y son valores que tenemos que recuperar. O sea, el entender que la educación y la formación es importante. Gracias. Muchas gracias, María Magali. Le doy la palabra a don Edgar. Sí, solamente, sí, lo que quiero decir es que, bueno, los valores son cambiantes como la sociedad misma.
Entonces, lo que antes era aceptado, ahora ya no lo es, o cambia, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo que los valores que se deberían respetar es el tema de solidaridad, de unidad, el respeto a la gente y valorar lo diferente. Creo que eso es algo que sí en las últimas décadas, en la última década ha sido muy impulsado. Gracias. Gracias. Gracias, Edgar. Anthony, tiene la palabra. Bien, me gustaría responderle al doctor justamente la pregunta que hizo Magali, y es entender que con los cambios que ha dado la sociedad en el siglo XXI, realmente la visión de ser ilustrado no nos lleva a la misma sociedad. ¿Por qué? Porque todo está al alcance de un clic y todo está ahí. O sea, tenemos información ahí rápida, precisa. Entonces, esa visión de ilustrado, por ejemplo, hablar de Alejo Carpentier es hablar de un hombre que en su momento lo conocía todo y que tenía una gran visión cultural, que es yo, hablar de don Pedro Rincureña y muchos otros más, Borges, Cortázar, o sea, gente que lo conocían todo, por así decirlo. Entonces, esa visión de ilustrado que viene arrastrando del siglo XIX, que se da en el siglo XX, pero ya en el siglo XXI, justamente por la dinámica que ha venido cambiando, no es tan necesario. ¿Por qué? Justamente porque ahora todos nosotros nos inclinamos hacia lo específico. Por ejemplo, ciencia social, historia, política, que es sociología, o sea, no es necesario, la sociedad misma no le exige conocerlo todo, las especificaciones. Entonces, y si nos especificamos en todo, puede ser ilustrado a nivel general, pues no es una exigencia de la sociedad actual. Ahora bien, si es una exigencia, dominar justamente las herramientas que nos dan ese conocimiento, o sea, dominar las redes, dominar el internet y tener justamente la habilidad de poder buscar la información precisa y necesaria en el momento adecuado. Es lo que entiendo. No es malo ser ilustrado, no es malo, sería lo ideal, pero la sociedad no nos está llevando a eso. Esa es mi visión. Gracias. Gracias, Anthony. Le doy la palabra a Shirley, por favor. Bueno, igual lo que opinaba Anthony y contestando también la pregunta es que ahora estamos en un gobierno, o sea, más que los gobiernos están en gobiernos abiertos, estados abiertos donde la información fluye constantemente y la parte de ser ilustrado o tener todo el conocimiento ya en este momento queda desfasado de la noche a la mañana, porque las tendencias por el manejo de las tecnologías van cambiando constantemente. Y lo que, como decía Mario Sales anteriormente, que lo que antes era hoy ya no es, y esto de la información va cambiando, nos vamos adaptando y a medida que al día siguiente ya tenemos una nueva información, igual lo que nos está pasando con la pandemia. Entonces, estamos en constante movimiento y en constante información y que más y más mañana hay una nueva cepa y hay que nuevas investigaciones. Entonces, ya la parte de ser ilustrado es más o menos que en el sentido de que quedó prácticamente obsoleto. Como decir, se puede decir, ya no somos bibliotecas andantes, ahora somos manejo de la información y qué es lo que parte de esa información es que me hace a mí mantener mi derecho y respetar el derecho de otras personas. Gracias, Shirley. Douglas. Bueno, vamos a ver, Magali, podemos hacer un pequeño resumen de, sí. De las fuerzas que se han identificado en la conversación. Las fuerzas que se identificaron fueron la estructura, el tema de la estructura, de volver a la estructuración de la sociedad, de la pérdida de la estructura familiar como núcleo a la actividad ciudadana. Por otro lado, el tema de los valores cívicos, la incorporación de estos valores cívicos, la educación, el tema de empezar a conocer leyes y la accesibilidad a las leyes, bueno, básicamente la estructura, la familia, la educación cívica, como fuerzas, digamos, la economía, la ayuda ciudadana,
Estos son básicamente los valores digamos, las fuerzas que se plantearon en esta parte de la conversación. Gracias. Yo quisiera proponer una idea solamente para terminar esta parte del debate, perdón, del diálogo, y es la siguiente. Yo pienso en un chico o en una chica de 15 años hoy. ¿Qué imagen tiene en su mente sobre ser ciudadano? ¿Cómo se imaginará que alcanzando los 18 años o la mayoría de edad va a ser ciudadano o ciudadana? ¿Y en dónde aplica prácticamente o de modo material esa ciudadanía? Estoy pensando en los jóvenes, por supuesto, porque uno se hace una idea de las cosas y actúa en consecuencia. Pero bueno, voy a poner un ejemplo de un chico que conozco y tiene 15 años. Su idea de ser ciudadano es poder largarse. Abro el debate. Ok, le doy la palabra a Shirley. Tengo dos adolescentes de esa edad y hemos hablado y hemos discutido sobre este tema con respecto a qué se siente para ellos, en este caso yo soy de Honduras, qué se siente para ellos ser hondureño. Y en el caso de ya tener una mayoría de edad, ¿qué tendrían que hacer? Entonces ellos dicen, bueno, siempre el respeto del derecho, porque es aparte de la acción, del accionar, sí, o sea, estamos en estos procesos de tema de derecho, nosotros también tenemos que dar la educación en la casa. Y para ellos es, y me da risa lo que dijo Chaco ahorita de que largarse de la casa. En el caso de ellos es tener una visión de familia, de ser profesionales y poder ayudar a otras personas en la sociedad. Y además de eso, pues siempre mantener lo aprendido con las acciones que están cambiando. Entonces, yo lo digo yo lo digo en función de lo que mis hijos no sé si nos escuchas, Shirley. Con respecto a eso, con respecto a la sociedad, debe ser bastante. ¿Me escuchan? Que ahora con la nueva era digital, la percepción de ellos como ciudadanos está un poco más, ¿cómo es? En las nubes, en ese sentido, por decirlo así, por dar una expresión. Es difuso. Es correcto. O sea, no tienen una como concepción de lo que, o qué es lo que ellos pretenden, o un futuro de lo que ellos pretenden en un mañana. Entonces, y la mayoría pues dice, no, es que nos tocaría votar y ser parte de, o tener una licencia de conducir, y desde ahí pasa a hacer esa información. Gracias. Gracias, Shirley. Arlene, por favor, tiene uso la palabra. Sí, bueno, particularmente yo diría que en mi país, y sé que más o menos es así en Latinoamérica, el joven cuando adquiere la mayoría de edad no dimensiona lo que al paso que va a dar, que es hacerse ciudadano ya concretamente de un país. Porque como decía una compañera, y vuelvo un poquito atrás, al quitar el civismo de las escuelas, de las universidades, y también yo diría que a los mismos padres no inculcarle ese patriotismo. Muchos de nuestros jóvenes piensan en la mayoría de edad solamente como una diversión, como en irse, estar en bares, no tienen una visión de lo que quieren en su país. Muchas veces esos jóvenes ni siquiera apoyan causas o sucesos que suceden en el país, no se involucran tanto en la política,
muchos de esos no votan, de los jóvenes, porque también, como dicen, no ha habido esa inculcación de los padres, del Estado, de la educación en llevar una cultura ciudadana, en que se puede ser veedores, y que si nosotros como jóvenes o los jóvenes educan a sus padres, los padres educan a sus jóvenes con conciencia ciudadana, hay un mayor camino que se puede recorrer para que la ciudadanía y la sociedad puedan tener una mayor conformidad de veedurías y de poder ver y dar un seguimiento a lo que pasa en el país, a lo que acontece. Entonces yo diría que en reflexión, nuestros jóvenes ahora mismos no tienen una cultura ciudadana ni Tiempo, Aline. es la cultura ciudadana. Gracias. Muchas gracias, Arlene. Bueno, tenemos unos 9 minutitos para ya ir cerrando. Entonces, para que ser más breves en el comentario, le doy la palabra a Anthony, que sigue en la lista. Bueno, es interesante hacer la reflexión, pero también es bueno ver que muchas veces les exigimos a los jóvenes pensando en la visión que nosotros fuimos formados. Y le digo que cuando yo tenía 16, 17 años, yo no tenía ninguna conciencia ciudadana. O sea, yo quería ser joven, disfrutar, vivir. Y el joven piensa que nunca se va a morir y que nunca va a llegar la responsabilidad. Entonces, creo que ese pensamiento se ha mantenido durante décadas. Ahora bien, nosotros como profesionales, y en mi caso como educador, queremos ir a los jóvenes lo que nosotros somos hoy en día. Y eso creo que no es posible, justamente. Y se lo digo como docente. Soy docente justamente de jóvenes de 12 y 17 años, último grado. Y por la clase social a la que yo pertenezco, a la que ellos pertenecen, tienen una conciencia de clase porque es clase media, justamente donde trabajo y educo. Entonces, tienen una conciencia, pero no todo. Hay una conciencia muy, pero muy, por así decirlo, fraccionada. O sea, no todos los jóvenes le interesan la política, no todos los jóvenes les interesan los estudios, pero hay una cultura que sí lo lleva a que tienen que ser ciudadanos, a que tienen que ser profesionales, a que tienen que ser alguien en la vida, pero ellos están en otra cosa, y es justamente a lo que lo lleva lo que es la globalización. Bueno, el tiempo me acabó, pero termino diciendo, no queramos decirle a los jóvenes de hoy lo que nosotros pensamos que ellos deben de ser hoy en día. Los jóvenes son jóvenes y en su momento van a reflexionar y asumir postura cuando ellos entiendan que les corresponde. Gracias. Gracias, Anthony. María Magali, por favor. Nada, muy breve, un poco también la reflexión que me da es, yo pienso en mi adolescencia, en la época de mi adolescencia había una crisis institucional en mi país en el cual la política y la intervención ciudadana era una mala palabra, o sea, era que se vayan todos los políticos, que se acabe la estructura, era un poco como medio anarquista. Yo creo que hoy en día los jóvenes tienen una visión bastante cosmopolita, o sea, las redes sociales han llevado a una idea de ciudadanía global, en donde el éxito profesional, el éxito económico, más allá de lo social, o sea, si bien hay jóvenes que se involucran en la política y en lo social, digo, está esta cosa de lo que muestro en las redes sociales, lo que quiero tener en las redes sociales, lo que nos saca un poco esta idea de nacionalistas. O sea, hoy por hoy los jóvenes se involucran mucho en lo que ven de afuera, que nosotros por ahí no teníamos esa visión en las redes sociales. Y eso hace que los jóvenes apunten hacia un futuro por ahí más del éxito y de lo que se pueda mostrar, el mejor auto, tener viajes en el mundo, poder mostrar esa cosa, digamos, efímera y que nosotros por ahí teníamos una visión más territorialista. Hoy en día los jóvenes no la tienen esa visión. Gracias. Gracias, María María. Berenice, por favor. Sí, gracias, Evelyn. Bueno, seré breve. Cuando me tocó ser docente de universitarias, ya que iban a terminar la universidad, les preguntaba a los jóvenes, ¿y qué quieren hacer? Entonces ellos me contestaban,
vamos a tomarnos un año sabático. Ha sido muchos años de escuela y necesitamos descansar. Entonces, los jóvenes de ahora son así como del mínimo esfuerzo, en la comodidad, no quieren participar porque quieren descansar. Entonces, a través de también de la participación cívica, que también participo en una asociación, a los jóvenes les tuvimos que hacer partícipes a través de redes sociales, como decía la compañera, ¿no? A través de videos muy agradables, muy simpáticos de héroes, para que ellos dijeran, entonces participar, ser algún autoridad electoral es algo importante. Entonces es como así, algunos les pudimos invitar, pero no todos los jóvenes quisieron sumarse, ¿no? A esta participación cívica histórica que vivimos en México hace unos escasos días. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Berenice, por su participación. Mario, te doy la palabra. Bueno, también yo diría, porque también he sido docente, pero los jóvenes, mire, yo le he consultado a jóvenes, y yo hablo mucho con ellos porque yo me formé como joven, por ejemplo, que yo aprendí desde niño que me gustaba leer el periódico. Yo lo sigo leyendo. Me gustaba mantenerme informado de lo que sucedía en mi país y lo sigo haciendo. Pero, y a nivel internacional también. Pero ¿qué pasa? Yo le he consultado a muchos jóvenes y dicen, ¿y yo para qué voy a estudiar si ya no viste quién es el presidente? Ya no viste quiénes son los diputados, quiénes son los ministros o secretarios de Estado. Si eso no han estudiado. Y mira cuánto ganan, mira cómo les va. ¿Yo para qué voy a estudiar si estos no estudiaron y son los que nos dirigen a nosotros en el país? Y son millonarios ahora. O sea, sí, tenemos que trabajar mucho más con los jóvenes. Creo que habemos instituciones y estos diálogos que nos están trayendo a nosotros jóvenes y podamos trabajar, porque si no, juventud, si estos son los jóvenes o los niños que tenemos y pensando de esa manera, y lo digo porque yo lo he escuchado, yo lo he preguntado y me lo han dicho, de que para qué estudiar tanto si no lo van a valorar, si no pagan. Por ejemplo, en mi país, o sea, aquí uno estudia porque le gusta, aquí uno le estudia por un estatus que quiere tener, pero que le vayan a pagar a uno un salario, empresa privada o gobierno, porque yo tengo un doctorado, una maestría. Tiempo, jamás. Mario. Si sigo pensando también así. Mario. Solo quiero, yo sé que ya tengo el tiempo y decirle algo al doctor Douglas ahí, en lo que he leído el documento, en el módulo 1, que es el documento 3, la participación ciudadana como derecho humano. Ahí está el derecho al acceso a la información. El artículo, en Honduras no hay artículo, es cierto, en la Constitución, pero solo les quiero agregar que sí hay en Honduras una ley de transparencia y acceso a la información pública, que es el decreto 170 de 2006. Para que lo consideremos, es cierto, no hay un artículo dentro de la Constitución, pero sí tenemos una ley que se creó. Tiempo. Para lo que es la ley de transparencia y acceso a la información pública. Muchas gracias, Mario. Y estamos terminando con Juan Ramón. Por favor, tiene uso de la palabra. Sí, gracias. Quería referirme al asunto de las redes sociales. Las redes sociales tienen sus ventajas y sus desventajas. Y ustedes saben que los tiempos han cambiado de tal manera que, o sea, han dado un giro en todos los sentidos. Cuando digo en todos los sentidos, me refiero al comentario que hacía Mario y la compañera María, que lo relaciono, y es que los niños de ahora, estos jovencitos de ahora, y nosotros los padres tenemos gran culpa también de eso. Porque muchas veces nos conectamos con el celular, nos conectamos con el dispositivo. Duramos horas. Han pasado muchísimos casos, muchísimos performances con relación a esos eventos. Digo, pues, vamos a poner más atención a esos niños que van creciendo. Porque en verdad, mire, aún hasta los textos, en mi país, República Dominicana, hay textos que se han cambiado. Óyeme, la educación cívica en gran parte ha sido eliminada. Esa historia patria a la que se refería
la compañera. Oiga, esos valores patrios. Tiempo, Juan Ramón. Han sido Tiempo. consumidos. Entonces, yo creo que debemos recurrir otra vez, nosotros como padres, enseñar esos valores patrios. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, ya estamos sobre la hora. Tengo la manita levantada de don Edgar y Raquel, pero no sé, bueno, si los invitamos también para que participen a través del foro, del AVE. Le doy la palabra a Douglas. Raquel. Quiero decir que yo creo que lo único es el cambio, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en esta hora, tienen una idea muy difusa de lo que es la ciudadanía. Ellos quieren ser ciudadanos y eso es lo importante para ellos. Entonces, pero creo que ellos también responden dependiendo de las oportunidades que el Estado les brinda. Por ejemplo, si el Estado no les brinda oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, oportunidades de superación, mucho menos importancia le da a la ciudadanía y entonces comienza a pensar, como decían los demás, en seguir los ejemplos que redes sociales les brindan, solamente. ¿Está ahí Raquel? ¿Me escucha? Sí, era para hacer un comentario súper rápido. Realmente creo que no es que, por ejemplo, con respecto a los videos, no es que los jóvenes son vagos, entonces prefieren ver un video. Realmente tenemos que ver como que el mundo en sí ha cambiado muchísimo. Entonces no es lo mismo decir como la exigencia de productividad que se tiene actualmente a la que se tenía hace 20 años. Igualmente, bueno, no soy una adolescente, pero tengo 22, yo sigo siendo bastante joven. Y realmente uno ve que los grupos, por lo menos ambiental, en su mayoría está compuesto por jóvenes. Y al menos en Costa Rica, los jóvenes, me refiero a menores de 35, tienen muchísima incidencia en el ámbito social. Entonces creo que tal vez lo que hace falta es como ver la visión que se tiene con respecto a productividad y con respecto a ciudadanía. Gracias, Raquel. Le doy la palabra a Douglas para que haga el cierre. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos ustedes la extraordinaria participación de hoy. Ha sido muy importante escucharlos, cómo piensan, cómo estructuran sus ideas. Gracias por ser disciplinados y ayudarnos con el asunto del tiempo. Eso permite que todos participemos un poco más. Quiero agradecerle a María Magali y quiero agradecerle a Anthony el generoso trabajo que hicieron para nosotros. Muchísimas gracias. A Evelyn por ayudarnos en la distribución de la palabra. Gracias. La próxima semana nos vamos a ver el viernes y vamos a abrir el diálogo sobre la unidad 2 y la unidad 3 del módulo 1. Dos temas muy ricos, dos temas muy interesantes. De modo que los invito a estudiar los textos para tener, digamos, mejores posibilidades de aportar al diálogo y profundizar en estos temas. Este diálogo que tuvimos hoy no tiene que terminar en una conclusión del tipo, todos estamos de acuerdo en tal cosa. Lo que intentábamos hacer hoy era un sondeo de opiniones sobre distintos aspectos que salieron, como qué estructura hoy la idea de la ciudadanía, qué experiencias prácticas existen y también qué ideas sobre ciudadanía existen. No tenemos que estar de acuerdo en todo, sino haber compartido un conjunto de visiones sobre cómo es y cómo puede ser. Yo me quedo con la idea de que estamos en un tiempo digital. Efectivamente, las cosas que nos formaron a las personas que hoy somos mayores, tenemos arriba de 50 años, esas cosas no operan del mismo modo, pero siguen estando. Y siguen estando porque los adultos siguen estructurando
en su propia organización, en sus propias comunidades, pero hay que pensar en los jóvenes y en lo que podemos hacer con ellos y para ellos. En todo caso, la idea de que haya ciudadanos y de que haya ciudadanía es importante para la perspectiva de los derechos humanos. Es muy importante que haya una ciudadanía fuerte. Y después de eso hay que poner 2 puntos y decir ciudadanía ilustrada o no. Ciudadanía comprometida con alguna causa o no. Ciudadanía individualizada o colectiva o no. Y el conjunto de notas que defina a esa ciudadanía. Eso queda para la reflexión. Seguiremos avanzando en esto. Por ahora quiero cerrar dándole gracias a todos y esperando que tengan un buen día. Nos vemos el próximo viernes. No es el 14. No, es el miércoles. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Para el 14. Gracias. Hasta luego. El 14, perdón. Fue el 14. Doctor, y discúlpeme, yo lo que no he entendido es lo del examen, porque yo voy a viajar ese día 15, por eso yo preguntaba hasta qué horas lo puedo hacer el examen, porque yo ese día voy a viajar y entonces quiero ver a qué hora llego y sentarme a hacerlo. Entonces, va a tener 24 horas para hacerlo, pero una vez que comience tiene un tiempo limitado. Ahí sí. Pero entonces, por eso yo fui uno de los que le escribí, le